Oremos conforme a la voluntad de Dios. Daniel capítulo 9, vamos a leer inicialmente del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silencio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Amén y amén. Esta oración que acabamos de leer, o por lo menos la primera parte, la oración está hasta el versículo 19. Esta oración que acabamos de leer está basada en el entendimiento de la palabra de Dios. Esta oración está basada en la comprensión que Daniel tiene de las Escrituras. Y es por eso que encontramos aquí en el pasaje, en el versículo 2, dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Acá lo que tenemos entonces es a Daniel estudiando las Escrituras, leyendo los rollos que era lo que tenían en aquel tiempo. Hoy nosotros tenemos la completitud de la palabra de Dios en estos 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero entre los rollos que tenía disponibles en su momento Daniel, están los escritos del profeta Jeremías. Y allí nos dice que él miró atentamente los libros. Él atentamente estaba mirando, estaba estudiando qué era lo que decía la palabra de Dios. Y es algo interesante para nosotros y muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es necesario que nosotros cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, lo hagamos con todo el entendimiento, es decir, poniendo toda nuestra capacidad delante de nuestros ojos para buscar comprender las Sagradas Escrituras, para poder mirar más al detalle lo que está diciendo el pasaje bíblico y no leamos simplemente un pasaje a la carrera como un compromiso o un simple cumplir, sino que debemos detenernos y mirar pacientemente qué es lo que el Señor nos está mostrando. Es decir, el profeta Daniel, que tenía, porque claramente a lo largo del libro escrito por él, nos damos cuenta que él vivía en la presencia de Dios y en las diferentes pruebas y tribulaciones fue hombre fiel delante del Señor. Sin embargo, él seguía sumiso, manso y humilde delante de su Señor, porque a mayor conocimiento del Señor, mayor es la humillación del ser humano.
mayor es la humildad y mejor y más grande la dependencia de ese Dios soberano. Y eso era lo que estaba haciendo Daniel, escudriñando con atención, prestándole mucha atención a las escrituras. Y allí se encuentran que el profeta Jeremías había anunciado que el castigo por el cual debía pasar Judá era de 70 años. Dicen los estudiosos de la palabra de Dios, algunos eruditos, que esta oración de Daniel se da más o menos 4 años antes del cumplimiento de los 70 años, es decir, más o menos a los 65, 66 años de estar el pueblo en cautiverio. Y vemos cómo la disposición de Daniel es orarle al Señor, lo que vamos a ver en el pasaje más adelante. Orarle al Señor, clamarle. Es decir, él no se queda simplemente con el entendimiento, listo, ya faltan 4 años para que se cumpla, sino que él desde ya está orándole al Señor, orándole por la misericordia, orándole por su favor, por su guía, por su dirección. Importante para nosotros ese clamor que debe ser continuo, permanente delante de nuestro Señor. Si lo honramos verdaderamente, nos postramos y nos humillamos delante de Él, como lo hizo Daniel. Miremos el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué quiere decir que le estaba buscando? Volví mi rostro a Dios el Señor. Es decir, que le estaba buscando con gran intención, con el deseo verdadero de encontrar en Él ese reposo, de encontrar en Él que le pueda escuchar. Es decir, no es una oración a la ligera lo que nos está proponiendo el pasaje bíblico. No es simplemente porque se causó una necesidad en una persona, esta persona oró rápidamente al Señor y espera una respuesta igual de rápida. No, es un hombre que conoce a Dios y que Él es el sublime sobre todas las cosas y que todo se mueve bajo su divina potestad, dominio y gobierno, autoridad, soberanía. Y que Él, siendo nada delante del Señor, busca su favor. Entonces necesita hacerlo verdaderamente con un corazón dispuesto para Dios, para el Señor. Es decir, Él busca tener entendimiento delante del Señor. Él busca, y el pasaje mismo nos muestra, humillarse delante del Señor. Porque en el mismo versículo dice que Él se presta buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto simboliza una verdadera humillación delante del Señor. Y repito, este era un hombre que Dios había utilizado en diferentes momentos y delante de diferentes reyes, porque a Daniel le tocó el paso de diferentes reyes, desde Nabucodonosor en adelante. A él le tocó convivir, incluso prestar sus servicios a reyes paganos, pero su integridad en la fe seguía intacta. Y él no se presenta delante del Señor como alguien que tiene derechos. Podríamos decir, él no llegó delante del Señor, Señor, tú sabes que te he sido fiel, tú sabes que he ido a hacer lo que tú me has mandado, tú sabes que me he portado fielmente en las diferentes pruebas. Por causa de esto, Señor, de que he hecho esto, Señor, te pido que me des esto. No, él no está buscando una negociación con Dios. Él no está buscando una compensación de Dios por las obras que él ha hecho. Y esto es también muy importante para nosotros. ¿Pensamos acaso que si por nosotros el hecho de que nosotros hagamos buenas obras, entonces tenemos ya derechos delante del Señor? ¿O Dios está obligado con nosotros a darnos lo que nuestro corazón desea? No. Siempre nosotros debemos de reconocer que lo que tenemos es por gracia. Y los que ya conocemos que la salvación es por gracia, sabemos que Dios ha preparado para los que ya hemos sido salvados unas obras las cuales nos encomendó a cumplir, a ejecutar, a realizar. Por lo tanto, no hay ningún mérito en nosotros. Seguimos siendo dependientes completamente de nuestro Señor y delante de Él debemos humillarnos siempre para adorarlo, exaltarle y glorificarle. Y vemos entonces
¿Cómo es la oración? Versículo 4. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo. Miremos lo que proclama Daniel. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y los y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es decir, él está reconociendo que la integridad perfecta de Dios sigue siendo igual. Que Dios es santo, santo, santo desde antes, ahora y lo será en el futuro. Siempre Dios es santo. Que sus juicios son justos y verdaderos, que su integridad es perfecta, gloriosa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, seguro, hemos dicho o hemos escuchado equivocadamente quien lo hace de esta manera, que las cosas que suceden son culpa de Dios. Recordemos la expresión de Adán allí en el huerto del Edén. No reconoció su pecado, sino que dijo, la mujer que tú me diste, echémosle la culpa a Dios. Es que Dios porque hizo esto, es que Dios porque permitió esto, es que Dios porque hace una u otra cosa, ¿por qué? Y lo que estamos haciendo es ir respetando, pecando contra Dios porque la integridad de Dios es perfecta, santa, justa, verdadera. Y esto es lo que reconoce el profeta Daniel. Pero a diferencia de la santidad y la perfección de nuestro Dios, miremos en el versículo 5 la situación del pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La santidad de Dios reconocida por Daniel ahora está en contravía de lo que somos los seres humanos. Es decir, nosotros más bien estamos en contravía de lo que es la santidad de Dios. Nosotros estamos en contravía, en camino equivocado en lo que es Dios. Y por eso es que somos impíos, por eso es que somos malos, por eso estamos en una naturaleza caída. Recordemos que nuestra salvación es por gracia, es decir, que no había mérito en nosotros. Y Dios ha quitado de nosotros esa mancha, ese pecado, esa iniquidad, clavándolo en la cruz del Calvario. Y ese reconocimiento lo tenemos que tener claro nosotros siempre. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y si leemos, como nos enseña la palabra, atentamente, vemos que Daniel se incluye dentro de los pecadores. Es decir, Daniel no está diciendo, es que ese pueblo es muy pecador, es que ese pueblo se ha apartado de ti, es que ese pueblo, como fácilmente podemos caer nosotros en ese pecado diciendo, es que la sociedad es muy mala. ¿Acaso nosotros no pertenecemos a esta sociedad? ¿Acaso nosotros no hemos sido partícipes de muchos de los pecados que hay en la sociedad? ¿Acaso nosotros no hemos hecho parte del daño que hoy se tiene en el mundo? Y Daniel reconoce esa situación. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel se identifica entre los pecadores. Y si vemos los hombres que Dios ha utilizado, todos reconocen de dónde los ha sacado el Señor. Si escudriñáramos en este momento, no lo hacemos por temas de tiempo, la vida de Pablo, antes Saulo, él reconoce que él es el primero de los pecadores. Así debemos de hacerlo nosotros, reconocernos como los que somos pecadores delante de la santidad de Dios, delante de nuestro Señor. No hemos obedecido, versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Israel, Judá, Jerusalén, todas las familias, siempre estuvieron delante de las enseñanzas que Dios les entregaba, pero también delante de enseñanzas que venían del maligno.
Es decir, siempre tenían de frente a ellos dos profetas. Un profeta que venía en el nombre del Señor, verdaderamente enviado por el Dios Todopoderoso, y un profeta que salía de entre la gente, que contradecía al profeta de Dios y que buscaba simplemente amalgamar el entendimiento de las personas. Es que simplemente decía: aquí no ha pasado nada y Dios, que es bueno, no nos va a dejar caer en manos del enemigo, no va a dejar que destruyan este templo. Si es la casa de Dios, ¿cómo la va a dejar destruir? Y siempre estaba en contradicción a lo del profeta enviado por el Señor. Siempre estuvo en medio de profetas verdaderos y en medio de falsos profetas. Así estuvo el pueblo de Dios. Pero ¿cuál prevaleció? ¿Por qué prevaleció más lo que estaba diciendo el falso profeta que lo que decía el profeta de Dios, la enseñanza que venía verdaderamente de Dios? Porque el profeta falso les decía lo que el pueblo quería escuchar. Y el profeta enviado por el Señor golpeaba duramente la cerviz de las personas, llamándolos al arrepentimiento, mostrando el pecado, mostrando la iniquidad, la desobediencia que se tenía delante del Señor. Y por eso el pueblo le aborrecía. Porque a ninguno nos gusta que nos digan cuáles son las cosas malas que tenemos. Y si viene alguien a adularnos, a decirnos que somos los mejores, eso sí es lo que más nos gusta. Pues eso sucedía con este pueblo. Y es que Dios había mandado a decir a través del profeta Jeremías, el mismo profeta que estaba leyendo en su momento Daniel. Y Dios les había mandado a decir que el castigo sería por 70 años. Incluso les manda a decir: denle a sus hijas esposos. Los esposos, los hombres tomen mujeres como sus esposas y hagan lugares donde vivir, porque ustedes van a permanecer aquí. Pues otro profeta, un profeta que viene de la oscuridad, un profeta falso, venía en contradicción a decirle: no, el Señor ha quitado el yugo que sobre nosotros tiene de Babilonia, Nabucodonosor. Y dentro de 2 años, tanto los utensilios que fueron sacados del templo, como todas las gentes que fueron traídas a este país, volverán a su ciudad, volverán a Jerusalén. Contradiciendo siempre la palabra de Dios. Miremos rápidamente allí en Jeremías capítulo 28. Y miremos el versículos 3 y 4. Miremos cómo dice la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Esto era lo que decían los falsos profetas. Contradiciendo, repito, porque si leemos todo el contexto de este pasaje, Jeremías en el capítulo anterior les está diciendo: son 70 años. Por lo tanto, obedezcan la palabra del Señor. Y es que estos falsos profetas, como hoy en día, se jactan diciendo: el Señor me ha dicho, el Señor me dijo. Algunos dicen: yo lo soñé. Algunos dicen: fue una revelación. Miren, estos tiempos, quien diga que soñó algo, que tiene una nueva revelación, huyamos de esa persona. Que yo soñé, que yo vi, eso no viene del Señor. Las Sagradas Escrituras están completamente
terminadas en lo que necesitamos para la comprensión del propósito de Dios. No hay una nueva revelación, no hay un nuevo profeta. Lo que tenemos hoy es buscar atentamente, leer atentamente lo que la palabra de Dios nos enseña, para no caer en el error de los falsos profetas. Entonces vámonos un poco más en Jeremías al capítulo 23 y miremos el versículo 16. Lo que dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Hablan visión de su propio corazón. Y la palabra de Dios nos enseña, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y el Señor ya les estaba previniendo. Mire, ustedes están en medio de dos personas que hablan en nombre mío. No escuchen esos falsos profetas. ¿Y cómo los iban a identificar? Si este venía a decirme buenas noticias y este venía a decirme que todavía el castigo iba a durar mucho, lo cual no era buena noticia para ellos en su momento. Pues el versículo 22 de este mismo pasaje, seguimos en Jeremías 23, versículo 22, miremos este versículo tan importante, hablando de los falsos profetas. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Apuntemos este versículo. La palabra de Dios es como fuego, es un martillo que quebranta la piedra, es dura, pero es necesaria para nuestras vidas. Y la necesitamos escuchar. No podemos nosotros darle la vuelta, tratar de acomodar la palabra, es que de pronto hoy herimos los sentimientos. No, la palabra es como el Señor la ha escrito en la Biblia. Y estos falsos profetas, si verdaderamente hubieran estado en el consejo del Señor, ¿cuál mensaje habrían recibido? Vaya, dígale a mi pueblo que se arrepienta, háganlos volver del mal camino. Y es que hoy escuchamos tanto de estos falsos profetas. Y la gente quiere escuchar a estos falsos profetas porque es lo que ellos necesitan para sus vidas según sus deseos pecaminosos. Y escuchamos hoy tristemente en muchos atriles y dicen ser cristianos, pero tenemos que tener cuidado. Es que yo soñé, es que el Señor me habló, es que el Señor me reveló, el Señor me mostró y me dijo que lo que la pandemia se llevó, Él nos lo va a devolver 7 veces más grande y mejor. Y entonces todo el mundo, aleluya, amén. Y hay una algarabía, porque mueve las emociones del ser humano. Pero no están llamando y no escuchamos en esto. Debemos apartarnos del pecado, huir a la tentación, tener presente que el juicio de Dios está cerca, anunciar el evangelio de la salvación, el evangelio que es el arrepentimiento y confesión de pecados. Y en ese mismo que hoy tenemos fue lo que vivió el pueblo de Israel en su momento. ¿Y a quienes prefirieron escuchar? A los falsos profetas. Y de eso está hablando Daniel. Volvamos a Daniel, al versículo 6. Él le está diciendo, él está hablando claramente allí todo lo que había sucedido. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se han rebelado contra ti. Tuya es la justicia, Señor, porque lo que ellos vivieron allí, con ese exilio de 70 años, es el cumplimiento de la justicia de Dios en sus vidas. Por eso está diciendo, tuya es la justicia. Y sigue reconociendo que Dios todo lo ha hecho, lo hace y lo hará perfecto. Dios es el mismo, el único, que es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor Dios Todopoderoso tiene el control de todo. De Él es la justicia, pero ¿qué es de los hombres? Que Él dice, nuestra es la vergüenza
dicen la confusión de rostro significa la vergüenza. Es decir, nosotros verdaderamente delante de ti tenemos vergüenza. Porque tú has sido fiel a los pactos. Tú has cumplido, Señor, y nos has dado más de lo que merecemos y nosotros siempre te hemos defraudado. ¡Qué vergüenza! Es lo que está planteando allí el profeta Daniel. Versículo 8. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El reconocimiento, la naturaleza pecaminosa, la debemos de tener presente, porque necesitamos avergonzarnos delante del Señor y confesar nuestras transgresiones y buscar de su misericordia. Y por eso dice el versículo 9, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia, es decir, es una decisión soberana de Dios tener misericordia. Allí en el libro de Romanos, tal vez el capítulo 9 dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Daniel está diciendo, Señor, de tus misericordias, danos, Señor. Es potestad, no tenemos nada a cambio, no podemos ofrecerte nada. Por favor, Dios, de nosotros ten misericordia. Porque nosotros contra Él hemos pecado. Y eso es lo que pedimos, lo que debemos pedirle al Señor, que de nosotros tenga misericordia, que tenga misericordia de nuestra casa, reconociendo, porque lo que hemos visto hasta el momento es un reconocimiento de los pecados. Cuando oramos al Señor estamos reconociendo nuestra transgresión debidamente, detalladamente, como lo dice el profeta. Porque a veces escuchamos, Señor, si he pecado, como quien dice, yo no creo, pero si de pronto te pido que me perdones. No, la oración tiene que ser sincera, detallada. Y decirle, Señor, este es mi pecado, esta es mi debilidad, esta fue mi transgresión, estoy avergonzado. He avergonzado mi casa, mi familia, mis compañeros, mis vecinos, pero principalmente delante de ti me siento avergonzado, porque te he defraudado, Señor. Diciendo el Señor, es que mis palabras fueron indebidas, fueron vulgares, fueron sucias. Es que el deseo de mi corazón, Señor, era la venganza, cuando tuya es la venganza. Debemos de decirle al Señor lo que Él ya conoce, pero necesitamos decírselo y expresárselos como lo hizo el profeta Daniel. Y no decir, Señor, es que por culpa de esta persona yo me salí de mi control. No, la culpa no es del otro, es de nosotros. O si va a orar en favor de la otra persona, Señor, hemos pecado. Hemos obrado impíamente, pero no orando como sacándonos nosotros en limpio, autojustificándonos y echándole la culpa a otra persona. Y todo esto se da en cumplimiento de un castigo que Dios ya les había anunciado. En Daniel 9, como estamos, miremos el versículo 11. Sigue la misma confesión de Daniel. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿De qué está hablando aquí Daniel? Daniel está hablando nuevamente refiriéndose a las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio, no lo vamos a ver, pero los invito para que leamos Deuteronomio capítulo 28. Allí están las bendiciones que el pueblo recibiría si obedece a Dios en todo lo que el Señor les había mandado. Allí están las bendiciones por la obediencia, pero también estaban las consecuencias si el pueblo desobedecía, las consecuencias de la desobediencia. Allí habla de unas maldiciones y a esto se refiere el profeta. Lo que ya estaba anunciado se ha cumplido y es bien, bien importante. No lo podemos dejar pasar por alto ni tomar muy a la ligera. Debemos centrarnos y poner atención. Porque lo que el Señor ha prometido, así se cumplirá. Dios no cambia de parecer, sino que si Él ha dicho que una cosa se cumplirá, está profetizado, así será exactamente como está escrito. Y Daniel está testificando que tal como estaba escrito en el Deuteronomio,
todo lo que habían escrito allí por los escritos de Moisés se habían cumplido. Es decir, que la maldición que había caído sobre Israel es fruto de la desobediencia que ya había sido anunciado que pasaría con este pueblo. Debemos de prestar atención, porque cuando nos hablan a nosotros que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos de desolación, que la maldad se aumenta cada vez más en el mundo, mientras otros hablan de un avivamiento a nivel mundial, las escrituras dicen que este mundo va de mal en peor y que al final habrá comezón de la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios y que habrá mucha gente que se aparta de la fe, que al final se levantarán muchos anticristos. De hecho, hay muchos anticristos en contra de Cristo o buscando ocupar el lugar de Cristo. Eso quiere decir anticristo. Debemos estar nosotros escuchando que todo esto que está pasando en el mundo ya estaba escrito y seguirá sucediendo, y vendrá el día que para los no creyentes estarán en el juicio, delante de Dios Todopoderoso, en el gran juicio, en el juicio final. Día grande y terrible vendrá para los no creyentes. Pero que si nosotros debemos comportarnos verdaderamente como creyentes, debemos acercarnos más y más a escudriñar las escrituras y a buscar obedecer la palabra de Dios. Y recordemos que el título del día de hoy es oremos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, aunque sabemos que estas cosas van a suceder, debemos orarle al Señor cada día. Pedirle misericordia porque nosotros hemos sido pecadores y pedirle misericordia por nuestras familias. Pedirle misericordia por los que hacen parte de nuestro entorno en la sociedad. Y que nos dé esa fuerza para enseñar el mensaje conforme a su voluntad. Que nos dé la capacidad, el talento, el don de acercarnos a más personas y decirle, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de llegar al Evangelio de la salvación, de conocer a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Y cómo va cerrando Daniel la oración? Miremos el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Es decir, por amor a tu mismo nombre, por amor a tu glorioso renombre que está en toda la creación, ten misericordia. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus oídos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Atención a esto, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti por nuestras justicias. No estamos confiados en nuestras obras. No estamos confiados. Y mire, recordemos, Daniel, un hombre que venía en obediencia del Señor, testificando al Señor, comportándose fielmente por la fe en el Dios soberano, que pasó por grandes momentos de tribulación, que fue echado a un pozo de los leones, que lo buscaron para matarlo varias veces, lo pusieron en contra de los reyes. Todo esto lo vivió Daniel y aún así permaneció fiel delante del Señor. Y él está diciendo, Señor, escucha la oración de tu siervo, pero no confiando en las obras, no confiando en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué bonito es esto. Y es que debemos de aprender a orar nosotros conforme a las sagradas escrituras. Debemos orar nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos entonces, para ir concluyendo, primero, que debemos tener nosotros la disposición de leer paciente y activamente la palabra de Dios, buscando, escudriñando qué quiere decir cada palabra, cada versículo. Nosotros tenemos la Biblia completa y podemos pasar de un versículo a otro que hablan del mismo tema para acrecentar más el entendimiento. Nosotros podemos dedicarle más tiempo esforzándonos en comprender más y más el propósito de Dios en nuestras vidas a través de la palabra de Dios.
Segundo, no a través de sueños. No busquemos revelación en lo que soñé, en lo que voy a soñar hoy por la noche o en lo que soñé ayer. No, es a través de la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Y conforme a eso actúo. No actúo conforme a los sueños. Cuidado, allí puede estar la trampa del enemigo. Nosotros debemos de actuar confiando en las muchas misericordias del Señor, reconociendo quiénes somos y quién es el Señor. Él es el soberano, santo, santo, santo. Y nosotros somos una naturaleza caída, pecaminosa, rebelde, impía. Tercero, debemos nosotros en la oración no autojustificarnos, sino incluirnos dentro de los muchos pecadores. Debemos nosotros de reconocer que nosotros hemos pecado, es que la culpa no es del vecino, la culpa no es de mis padres, la culpa es que yo he desobedecido la palabra de Dios. Y repito, si vamos a orar por toda la familia, Señor, hemos pecado nosotros en nuestra familia, hemos hecho lo malo delante de ti. Debemos también nosotros entonces clamarle al Señor por sus misericordias, porque en Él está el perdonar. Es decir, es decisión de Dios tener misericordia de quien quiera tener misericordia. A nosotros nos corresponde clamarle, rogarle y suplicarle. Y téngalo por seguro, porque escrito está: Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, Dios jamás lo despreciará. Así que tenemos que tener esa posición para orar como la que tuvo el profeta Daniel. Cuando dice que él oró en avergonzado, que él oró lleno de cilicio, como dice su santa palabra, confesando todos sus pecados. Así lo debemos hacer nosotros, así lo debemos hacer nosotros delante de nuestro Señor. Dice que él se presentó buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Recordemos, son los símbolos de presentarse delante de Dios humillado, no creyéndose con derecho, sino humillado delante del Señor. Y así deben de ser nuestras oraciones. No podemos pretender que por nuestras obras de justicia es que Dios tiene la obligación de darnos lo que le estamos pidiendo. No, confiemos en el Señor, creamos en Él que su misericordia es para siempre. Y por eso es tan importante ese versículo 18. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y por eso terminamos hoy con el versículo 19. Miremos cómo termina la oración. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Daniel en este versículo nombra al Señor por lo menos 5 veces. La importancia, la exaltación, la gloria, todo es para la gloria de Dios. No es para nuestro beneficio, no es para satisfacer nuestras peticiones. No, todo lo que es en nosotros tiene que ser para lo que fuimos creados, para la gloria y alabanza de su gracia, para adorar a nuestro Dios, para exaltarlo y para glorificarlo. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, por tu nombre es invocado, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre este pueblo. Así que vamos a hablarle al Señor y vamos a darle las gracias por esta palabra que nos ha regalado este día. Y recordemos el tema, el título de hoy. Oremos conforme a la voluntad de Dios. Amén y amén.